Recording in progress. Hola a todos, vamos a comenzar la clase de la semana que será para Berajá Sahados Harim en Israel y Refuah Shalom de todos los enfermos. En la Perashá de la semana es una continuación de lo último que sucedió en la Perashá de Balak. Les quiero decir antes de comenzar con la parte principal de esta clase, de cómo Moshe le pasa el liderazgo a Yoshua bin Nun, que aparece en la Perashá de la semana. Les quiero decir algo interesante que lo estudiamos el año pasado, pero es un mensaje muy importante y es algo que quiero aclarar. Como ya dijimos, Balak, el rey de Moab, tiene miedo del pueblo de Israel y contrata al hechicero, al profeta Bilam, para que los maldiga. Bilam intenta, como ya mencionamos la semana pasada, 3 veces y no logra maldecirlos. Y en ese momento le da un consejo a Balak. Le dice, ¿sabes qué? El Dios de este pueblo odia el adulterio. Entonces, si tú les haces pecar con mujeres, ahí seguro Dios se va a enojar con ellos y van a morir. Y así hizo. Mandó a las mujeres de Moab y las de Midian al frente, es decir, que abran como un mercado enfrente del campamento de Israel. Afuera de las tiendas se ponían las mujeres más mayores, viejas, que así cuando los hombres de Am Israel llegaban, no se preocupaban, hablaban con la señora mayor, y cuando ya empezaban la conversación, le decía, sí, pásate aquí adentro, que aquí adentro hay más mercancía. Cuando los hombres entraban hacia adentro de la tienda, ahí estaba una mujer más joven, más guapa, que poco a poco empezaba a seducir a los hombres. Y cuando el hombre ya quería pecar con ella, le decía, está bien, pero si haces idolatría. Y así muchos del pueblo de Israel, más que nada de la tribu de Shimón, empezaron a pecar. Dios se enoja, se molesta con el pueblo de Israel y murieron 24,000 personas en una epidemia que se soltó sobre el pueblo. En medio de todo ese suceso, cuando el pueblo estaba pecando, llega el presidente de la tribu de Shimón y él se encuentra con la princesa de Midian, Cosbi Batsur. Los comentaristas dicen que esa Cosbi era realmente la hija de Balak. Aunque Balak, según la Torah, es del pueblo de Moab, y la Torah le llama que es una midianita, dice el Midrash que Balak realmente, originalmente, es de Midian. Pero como Moab tuvo mucho miedo del pueblo de Israel, dijeron, vamos a llamar a alguien de Midian, porque Midian conoce mucho al líder del pueblo de Israel, porque Moshe Rabenu estuvo muchos años en Midian, entonces por eso lo voy a llamar a alguien de Midian y nos unimos con ellos. Y en ese momento colocaron a Balak, que originalmente era de Midian, lo colocaron para que sea el rey de ambos reinados. Balak, según el Midrash, tenía una hija que era muy guapa, mucha influencia tenía sobre las mujeres. Es como hoy en día, digamos, las influencers que tienen miles de seguidores en Instagram o en Facebook. Así también era esta Cosbi Batsur. Y le pidió entonces su papá, tú dirige esa batalla espiritual. Habla con tus seguidoras, que vayan al frente para hacer pecar al pueblo de Israel. Y así lo hizo. Entonces esta Cosbi Batsur empezó a hacer su trabajo y cuando llega el presidente de la tribu de Shimón, Zimri ben Salum, va con ella y le dice, ven, vamos a pecar juntos. Ella le dice, no, perdón, mi papá me dijo que ya que yo soy una princesa, tengo que ir con el líder principal, el número 1, con Moshe Rabenu. Le dice, no. Moshe Rabenu es de la tribu de Leví. Yo soy de la tribu de Shimón, que es una tribu anterior, yo soy más grande. Es Reuben, Shimón, Leví. Shimón es mayor conmigo. El Midrash cuenta algo muy difícil, o sea, que tiene muchas explicaciones más profundas que no las vamos a ver en esta clase, pero la jaló de sus pelos
y la llevó con Moshe Rabenu, es decir, la arrastró con Moshe Rabenu. El motivo que él la llevó con Moshe Rabenu es porque él empezó a ver que todo su pueblo, toda su tribu se están muriendo y él quiso justificar lo que están haciendo. Y fue con Moshe y le dijo, Moshe, ¿ella es permitida o prohibida? Moshe no le contestó. Porque Zimri ben Salú, el presidente de la tribu de Shimón, aumentó una cosa adicional. Y le dijo, y no me vayas a decir que ella está prohibida. Porque a ti, ¿quién te permitió casarte con Zipporá? Zipporá también viene de Midian. ¿Cuál es la diferencia? Tu esposa es midianita, ella también es midianita, porque la tuya se puede y la mía no. Y Moshe se quedó callado, aunque la respuesta era muy obvia. Zipporá se convirtió al judaísmo. Si tú la conviertes, le haces el proceso adecuado con muchísimo gusto. Pero, ¿cómo? ¿Así? Pero Moshe se quedó callado, se le olvidó la respuesta. Zimri se la lleva a su casa, a esa mujer midianita, a la princesa Kozbi Batzur, y mientras tanto llega Pinhas. Pinhas, él es el sobrino nieto de Moshe. Es decir, Pinhas es el nieto de Aharón a Cohen, el hermano de Moshe. Pinhas, el hijo de Elazar, el hijo de Aharón a Cohen. Ese Pinhas, él, aunque viene del linaje de la Kehuná, de ser Cohen, no fue Cohen. El motivo es porque cuando Moshe Rabenu ungió a Aarón y a sus hijos, únicamente los que fueron ungidos con el aceite, ellos fueron los Kohanim, los sacerdotes. Y como Pinhas ya había nacido cuando Moshe los ungió, no lo ungió a él, es únicamente a Aarón, sus hijos y los hijos que van a tener después. Como Pinhas nació antes, no fue ungido, no fue Cohen. Entonces, llega este joven Pinhas y le dice a su tío abuelo, a Moshe, Moshe, ¿cómo que te quedas callado? Tú nos enseñaste que el que se casa que el que tiene relaciones con una mujer midianita, en aquella época, hay que matarlo. Kanaim pogim bo. Los celosos de Dios lo pueden golpear. Realmente es una ley que no se dice, no se enseña a la gente. Es una ley que el celoso de Dios puede actuar. Ahorita vamos a explicar el significado, pero el celoso de Dios puede actuar. No lo ordenamos a alguien que lo haga, el que siente celos que lo haga. Entonces, Pinhas entendió que no lo tienen que ordenar, sintió muchos celos de Hashem y entró a la carpa donde estaba Zimri y Kozbi Batzur con una lanza, los atravesó a los dos, los mató, los levantó, salió de la carpa y todo el pueblo de Israel vio la gravedad de lo que estaban haciendo y en ese momento cesó la epidemia. Esa gran mezcla que había en el pueblo de Israel con las mujeres de Midian cesó en ese instante y ya nadie más murió. Así termina la perashá de la semana pasada. Esta perashá comienza con el pago que Hashem le da a Pinhas, que antes él no era Cohen, ahora va a recibir el premio. Hashem le va a dar un pacto de paz y se convirtió en ese momento en Cohen, que de hecho, según la opinión del Midrash, del Zohar HaKadosh, es la opinión más aceptada en casi todos los libros que comentan la Torah, que Pinhas es el mismo Eliyahu Anabí. Pinhas es el mismo que Eliyahu, o que vivió tantos años y él se convirtió en el profeta Eliyahu, o que es la reencarnación de Eliyahu, era la reencarnación de Pinhas. Pero Pinhas, por ese momento de actuar con celos hacia Dios y frenar la epidemia, se convirtió en el profeta que se convirtió en un ángel. Como sabemos, Eliyahu Anabí subió vivo al Gan Eden, se convierte en ángel de Hashem y él es el que viene cada Pesach y por eso le dejamos una copa a Eliyahu Anabí. Él es el que viene en el Brit Milá
y por eso en el Brit dejamos una silla para Eliyahu Anabí. Él es el que va a venir a anunciar la llegada del Mashiach. Como dice el pasuk, yo les voy a enviar primero a Eliyahu Anabí y Eliyahu Anabí va a anunciar la llegada del Mashiach en la era final, cuando todo va a estar bien para todo el mundo. Tú empezaste el bien, vas a seguir anunciando cosas buenas. Eso es la historia que la Torah nos cuenta en estas dos perashiot. Para mí hay algo muy interesante. Lo primero es, no es tan común que la Torah divida tan drásticamente una historia en dos. O sea, hay una semana de diferencia cuando la historia podía haber terminado y luego empezado una siguiente sección de la misma historia, puede ser, que es muy común en la Torah, pero que divida la historia en dos, primero lo que sucedió y luego el pago. ¿Por qué no me lo juntaste? Termina la semana pasada con toda la historia y esta semana empiezas con algo distinto. ¿Cuál es el motivo de separar las dos perashiot? Una historia en dos perashiot, una semana de diferencia, y cada vez se complica, digamos, al rabino que da una clase, se le complica. Vean, vimos en la semana pasada tal y tal, tiene que repetir todo, ya, deja todo en un solo Shabbat, en una sola perashá. ¿Cuál es el motivo que se dividió? Esa es una inquietud que tenía muchos años, pero la inquietud más grande que yo tuve, y se los dije aquí el año pasado, es que a mí no se me hace correcto ese premio que se le dio a Pinhas. Otra vez, yo no puedo discutir con la Torah es verdad, Hashem si lo hizo obviamente que es para algo bueno, pero ¿cuál es el mensaje que nos quieren dejar? ¿Cómo? ¿Es el mensaje que le queremos dejar a nuestros hijos? Que si hay algo que no te parece, vas con violencia y tratas las cosas. ¿Saben que hace un poco más de 10 años, hicieron no sé cómo se dice, la marcha que hacen los gays del orgullo, la marcha del orgullo, lo hicieron en Jerusalén, en Jerusalén. Ahora, obviamente que eso está mal y no entramos a detalle, cada uno que haga lo que se le pega la gana, pero no a vista de todos, no dar un mal ejemplo a la siguiente generación y mucho menos en la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero bueno, no entremos en eso, si lo hacen, que lo hagan. Llegó alguien, un religioso de hecho, con un cuchillo y apuñaló en esa marcha a una chica que estaba ahí y se murió la chica. La policía llegó, lo metieron a la cárcel y en una de las entrevistas, o no sé qué le hicieron, cuando estuvo en el juzgado, él dijo este ejemplo: yo actué como Pinhas. Pinhas celó los celos de Hashem, yo también lo hice. Y obviamente que eso está mal. Entonces, ¿por qué la Torah da un premio a alguien que mató a alguien que actuó con violencia y le das un premio? ¿Qué ejemplo eso manda a los niños, a la gente que lee la Torah, que se puede actuar con violencia? Y eso no es el mensaje que yo quiero para mis hijos. Ahora, yo entiendo que hay mucha diferencia en las generaciones y en aquella época la muerte era algo mucho más, digámoslo así, común, era un castigo que el rey se podía molestar en un solo instante y decir, ¿sabes qué? Mándalo a matar, y había peleas ahí entre la gente en la calle, incluso uno mataba a otro, no había tanta ley, incluso con la Torah dice que en muchas ocasiones la persona debe morir. La Torah sí dice, mot yumat. Entonces, entiendo que hay diferencia. Yo sé que el Bedín nunca mataba a nadie, aunque la Torah dice que hay que matar, nunca sucedió que mataron, siempre buscan la justificación. ¿Por qué no llevar ese castigo? Pero entiendo que la diferencia, pero la Torah es eterna y cada año que lo leemos me queda esa pregunta realmente. ¿Cómo es posible que la Torah elogie una conducta violenta? Y hace unos años me llegó la respuesta que nunca, ¿no? La Torah nunca elogió a una conducta violenta. Nunca premió esa acción de matanza. Y yo creo que por eso, específicamente por eso, la Torah lo dividió en dos perashiot distintas. En la perashá pasada sucedió la acción. En esta perashá, cuando empezamos a leer, no dice lo que hizo Pinhas.
El premio Hashem se lo da a Pinjas. ¿Pero qué hizo Pinjas? No saben. O sea, sabemos porque leímos la perashá pasada y nos imaginamos que viene por lo mismo. Pero no dice qué fue lo que hizo Pinjas. Únicamente que Hashem le da un obsequio a Pinjas, un pacto de paz, que sea el Cohen y que se convierta en Eliyahu Anabí. Ese es el premio que Hashem le da a Pinjas. Pero ¿qué fue lo que hizo? La perashá de la semana, esta no lo especifica. Es decir, que la Torá hizo todo lo posible para separar completamente entre la acción y el personaje, para darnos a entender que la Torá no elogia esa acción en ese personaje que sintió los celos de Hashem y fue lo que hizo, y que realmente Pinjas era una conducta y era algo necesario para ese momento, para esa época. A él le doy. No dice qué fue ni siquiera lo que hizo, para que no vayas a aprender que Hashem premia por algo que se hizo violento. No, Hashem no premia ninguna acción. Hashem en este caso premió al personaje que lo hizo. No sé si me doy a entender la idea, pero eso mínimo a mí me relajó un poquito. Yo sé que aún falta ahí el entendimiento completo, y la pregunta realmente es una pregunta que a mí siempre me ha molestado, pero esa respuesta, que la Torá no elogió a la conducta, a la acción violenta, sino al personaje, ahí me deja un poco más tranquila. Obviamente que se puede darle un poco más de explicación, y si se acuerdan, el año pasado dijimos algo muy, muy profundo, según lo que dice el Zohar HaKadosh, que el Zohar HaKadosh aumenta algo adicional y dice, según el mundo de los... Lo platicamos en Shelach también, sí. Según el mundo del Ibur Neshama, que hay almas que se van de este mundo y no tienen descanso. Por ejemplo, de hecho se queda también según la halajá, alguien que se quitó la vida. ¿Qué sucede? No entra al mundo venidero porque aún no llegó su tiempo, y tampoco vuelve a este mundo porque él no quiso esta vida. Entonces su alma está en el limbo entre los dos mundos y no tiene descanso. Por eso es tan prohibido, obviamente, quitarse la vida, porque tu neshama, uno piensa, aquí estoy sufriendo, pero si es que uno se quita la vida, también su neshama va a seguir sufriendo. Entonces se queda entre los dos mundos y intenta buscar alguna apertura para poder entrar y completar su tikkun. Como platicamos en la perashá de Shelach Lecha, si se acuerdan, con los espías que les entró el alma de las tribus. Aquí explica algo muy similar el Zohar HaKadosh, y dice que las almas de Nadab y Abihu, los dos hijos de Aarón a Cohen, les pasó lo mismo. Nadab y Abihu, si se acuerdan, en el día de la inauguración del Mishkan, sintieron una cercanía tan grande a Dios que decidieron hacer una ofrenda sin pedir permiso, sin consultar, o como el lenguaje de la Torá, sin que nadie los ordene. Asher lo tziva otam. No fueron ordenados, sintieron una conexión tan grande, una elevación, pegarse a Hashem, tomaron un sartén con el incienso, con el fuego, y lo metieron al Kodesh HaKodashim. En ese momento llegó un fuego del cielo y los consumió a los dos. Su alma se salió de sus cuerpos y no tuvieron descanso. Eran jóvenes, ellos se quitaron en un sentido la vida antes del tiempo, se quedaron en el limbo sin descanso. Cuando ellos completaron y recibieron ese descanso, según el Zohar HaKadosh, en la perashá de la semana, cuando Pinjas va y actúa algo, las almas de Nadab, de hecho dice el Midrash que Pinjas, antes de que se salió con la espada, con la lanza, para hacer el acto, le entró tanto miedo que se iba a desmayar. Y en ese momento entraron en él las almas de Nadab y Abiú para darle fuerza, y así continuó y logró hacer esa acción de frenar la epidemia y matar a los pecadores. Las almas de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, entraron en él y le ayudaron a completar esa acción, y así recibieron el descanso los hijos de Aarón, Nadab y Abiú,
y pudieron cumplir con su tikkun. Y de hecho, según el Zohar HaKadosh, ese es el motivo que justamente en ese momento el premio que recibió Pinhas era ser Cohen. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque en él entraron las almas de los dos Kohanim. Entonces, en ese momento, ya que él tiene adentro almas de Kohanim, se convirtió el Cohen, porque ya es Cohen, tengo un alma de un Cohen dentro de mí. Es algo muy profundo que dice el Zohar HaKadosh, pero si le damos un poco más algo más entendible, algo más incluso que hacemos todos los días, hay una conexión entre lo que hicieron Nadab y Abiú y lo que hizo Pinhas. Nadab y Abiú, como dijimos, hicieron una acción sin que se le fue ordenado. Nadie les ordenó y ellos la hicieron. Pinhas, lo mismo, hizo una acción que, como dijimos, la ley dice, los celosos de Hashem lo hacen, pero no lo ordenamos, no lo decimos al público. Él hizo una acción sin ser ordenado. Es la misma mitzvah. ¿Cuál es el significado de ser ordenado? O sea, no de orden, sino de que alguien te ordene algo y que tú lo hagas por la orden que recibiste. ¿Qué es más elevado? ¿Cumplir con algo porque alguien me ordenó o cumplirlo por mi propia convicción? ¿No? Si se acuerdan que hablamos de eso, ¿qué es más elevado? ¿Cuando yo lo hago y nadie me ordenó? ¿O cuando yo lo hago porque mi mamá me tuvo que ordenar? A ver, si es que mi papá me dice, tráeme un vaso de agua. Yo voy y le traigo el vaso de agua porque mi papá me lo pidió. Ese es un nivel. O cuando yo veo a mi papá que está sentado ahí y se me antoja que mi papá se sienta bien, que tome agua y le llevo un vaso de agua. ¿Qué es más elevado? Entonces, según la lógica, obviamente, que cuando nace de mi propia convicción, que nadie me lo pidió, que nadie me dijo nada, nadie me ordenó, y yo le llevo el vaso a mi papá, wow, el amor se siente porque se me antoja servir a mi padre, que mi papá esté feliz. ¿Cierto? Es mucho más elevado porque a mí se me antojó, mi papá no me lo tuvo que pedir, a mí me nació hacerle esa acción, pero no. Aunque según la lógica eso es más elevado, la Gemara nos dice que no. El que fue ordenado, le ordenaron a alguien, tiene una pelea interna. ¿Lo hago? ¿No lo hago? A mí no se me antoja hacerlo. Yo pues me quedo en el sofá viendo la película. Me ordenó algo. Entonces, ¿qué pasa internamente? Tengo una pelea interna. ¿Sí lo hago? ¿No lo hago? Y cuando lo hago, estoy venciendo mi instinto que me dice no hacerlo, y lo hago porque pensé en mi papá y yo sé que tengo que cumplir con lo que mi papá me pide. Lo hago porque él me lo pidió. Y aunque yo internamente no lo quiera hacer, quito ese instinto, lucho internamente y al final sí le hago caso a mi papá. ¡Wow! Es muy elevado. A diferencia de alguien que le nació a él hacerlo, no tuvo una lucha interna. No tuvo un dilema a ver si sí lo hago o no lo hago. No tuvo que vencer a nadie para que sí o que no. No tuvo el Yetzer Hara, el instinto del mal de no hacerlo porque a mí me nació hacerlo. Entonces, sin lucha, todo es mucho más fácil. Por eso el nivel de alguien que se le ordena que lo haga es más elevado, porque tuvo que luchar contra su instinto del mal. Y sí hacerlo, según el Talmud, es más elevado. Es decir, que ya que todos nosotros tenemos un instinto del mal que nos dice no ayudes, no hagas, no cumplas, no hagas nada, es por ese instinto del mal, por eso es más elevado cuando alguien me ordena, porque en ese momento yo quito mi instinto del mal y lo hago, a alguien que le nació porque no tuvo que luchar con ningún tipo de instinto del mal. Lo he explicado de tal forma con la verajot. Cuando nosotros tenemos alguna verajá, decimos Asher kideshanu bemitzvotav, ¿cierto? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Shabbat, ¿cierto? Encender la vela de Shabbat. Leaniach tefilin, poner el tefilin. Leitatet betzitzit, al netilat yadayim. Cada verajá tiene esa pre-verajá, Asher kideshanu bemitzvotav. ¿Qué significan esas tres palabras? Que nos santificó Dios con sus preceptos, con sus mitzvot. ¿Qué significa? Dicen nuestros sabios que se llaman sus mitzvot porque Hashem también las cumple.
Antes de Hashem pedirnos algo, Él también la está cumpliendo. Él también se pone tefilín, Él también cuida Shabbat, y por eso no hay infierno en Shabbat, porque Hashem también cuida Shabbat. No se puede encender el fuego en Shabbat, entonces no hay infierno en Shabbat. Hashem cumple con todas las mitzvot antes de ordenarnos a nosotros. Analicemos, ¿quién es más elevado, yo o Hashem? Cuando Hashem lo cumple, ¿alguien ordena a Hashem que lo haga? No, nadie lo ordena. Hashem lo hace porque quiere. Cuando yo lo hago porque me ordenaron, sí, Dios me ordenó hacerlo y por eso lo hago. Según la lógica de la Gemara, del Talmud, ¿quién es más elevado? ¿El que fue ordenado o el que no fue ordenado? El que sí fue ordenado es más elevado porque tiene que luchar con su instinto de mal. Entonces, ¿cómo es posible que yo, cuando cumple las mitzvot, soy más elevado de Dios? Listo que pongan la cabeza porque quizás puede ser un poco complicado. La respuesta es no. Según la lógica, de nuevo, el que lo hace por su propia convicción es más elevado. Es un nivel súper elevado porque te nació a ti. Pero no tuviste lucha interna. Cuando hay una lucha interna, cuando tienes un instinto del mal, ahí es más elevado hacerlo porque te ordenaron. Porque el momento que te ordenan, tienes una lucha interna, lo hago o no lo hago. Tienes un instinto del mal que no quiere que lo hagas. Y cuando tú lo vences al instinto del mal y lo haces, wow, te elevas de nivel. Eso es únicamente cuando existe el concepto del instinto del mal, de una lucha interna. Pero Dios, que no tiene instinto del mal, no hay una lucha, Él lo hace porque lo quiere hacer completamente. Con Él, obviamente que es más elevado el nivel de no ser ordenado, porque no hay una lucha interna. Entonces vemos a la lógica que es mucho más elevado hacerlo por tu propia convicción. ¿Me expliqué este punto? Marcel, ¿me escucha o no? ¿Me expliqué? Entonces volvemos. Según eso, excelente. Llega Nadab y Abiú. Ellos lo que quieren realmente llegar a alcanzar es a un nivel, y por eso su alma salió de su cuerpo. No es de que ellos sintieron tanta conexión, su neshama, su alma sintió tanta conexión con Dios que se salió solita. El alma se compara al fuego, a la vela, a la llama. ¿Por qué? Porque el fuego es lo único que se eleva. Todos los demás que tenemos en este mundo cae con la gravedad. La llama se eleva. Por eso cuando alguien fallece, ¿qué hacemos? Encendemos una vela. ¿Por qué? Porque el alma se compara a la vela. Así como la vela siempre se eleva para arriba, también nuestra alma desea realmente elevarse y conectarse con su fuente celestial. Nadab y Abiú lo sintieron con tanto poder, ese anhelo, esa cercanía a Hashem, que su alma salió de su cuerpo de tanta cercanía. Es decir, ellos quisieron cumplir con las mitzvot de la misma forma que Hashem cumple con las mitzvot. ¿Y Hashem cómo cumple con las mitzvot? Sin ser ordenado. Nadie tiene que ordenar a Hashem. Entonces ellos también hicieron una acción sin ser ordenados, sin que nadie les ordene, metieron el incienso porque quisieron asemejarse a la forma de cómo Dios cumple con las mitzvot sin ser ordenado. Y por eso lo hicieron. Entonces su alma se salió de su cuerpo porque llegaron a un nivel de cumplir con las mitzvot de la misma forma como Hashem las cumple. Pero igual está mal, estás en este mundo material y en este mundo la única forma de cumplir las mitzvot es a través de un cuerpo, a través de desafíos, de dificultades, del instinto del mal. Aún no llega el momento que Dios va a matar al instinto del mal, va a ser cuando venga el Mashiach. Como sabemos, parte del proceso de purificación del mundo. Cuando venga el Mashiach, va a venir el Mashiach y lo primero que Dios va a hacer es Shechitá. Va a matar al instinto del mal. Si muchos de aquí se quedan despiertos en la noche del Seder de Pesach hasta el final, hay una canción, Had Gadia, o un cabrito que mercó mi padre por 2 levanim en ladino. No sé si conocen la canción, en la Ga'á de Pesach
ahí aparece una canción muy interesante, que mi papá compró un cabrito con 2 monedas, llegó el gato y se comió al cabrito, llegó el perro y se mordió al gato, llegó el palo y le pegó al perro, llegó el fuego y quemó el palo, llegó el agua y apagó el fuego, llegó el toro y tomó el agua, llegó el shochet y mató al toro, llegó el ángel de la muerte y mató al shochet, y llegó Dios y mató al ángel de la muerte. Es una canción que prométanme que el siguiente año cuando llegue Pesaj, o si aquí alguien tiene una Agadá de Pesaj, que abra al final de la Agadá, ahí aparece esa canción, y si me recuerdan, el siguiente año explicamos toda la profundidad, porque hay muchísima profundidad en esa canción de niños, aparentemente muy simple, pero el mensaje que les quiero decir es que lo que va a suceder después, cuando llegue el Mashiach, que Dios va a matar la mala influencia, va a matar el instinto del mal, va a matar al Satán, va a matar al ángel de la muerte. Vamos a vivir una vida buena, sin instinto del mal. Y cuando no hay instinto del mal, uno va a querer hacer las cosas por su propia convicción. Vamos a tener una tanta conexión con Dios que vamos a querer cumplir con las leyes no porque alguien me lo ordenó. Así como Dios cumple con las mitzvot sin que nadie te ordene, cuando llegue el Mashiach, eso es lo que vamos a vivir. No hay instinto del mal, no hay una pelea interna, vamos a querer cumplir las mitzvot aunque nadie nos los ordene, sin ninguna orden. Entonces vean qué bonito. Nadab y Abiú, ellos se equivocaron, quisieron traer una fecha, un tiempo antes de su tiempo, y ahorita estamos con un cuerpo que hay lucha interna, que hay desafíos, que hay problemas, que tienes instinto del mal y lo tienes que vencer. Para eso llegaste a este mundo, una unión entre el cuerpo y el alma. Ellos, su intención era buena, hicieron una conducta, una mitzvah, sin ser ordenados, porque quisieron apegarse a Hashem de la misma forma como Hashem cumple las leyes sin ser ordenado. Lo trajeron antes del tiempo y por eso su alma no encontró descanso. Donde sí encontró descanso, en esta perashá, cuando Pinhas actúa de la misma forma. Pinhas también hace una acción sin ser ordenado, porque no se puede ordenar eso, no se puede decir al público, y él cumple con la misma idea, cumplir con algo. Cuando nadie te ordena, eso se llama celar los celos de Dios. Porque estás actuando de la misma forma como Dios actúa. Así como Dios actúa sin orden, también Pinhas actuó de la misma forma sin ser ordenado. Y por eso él tuvo el premio especial, el mérito, el pago que Hashem le dio. Tú actuaste de una forma que vas a cumplir con las leyes sin orden, actuaste sin ser ordenado. Tú vas a convertirte en Eliyahu Anabí, que él va a anunciar la llegada del Mashiach, la llegada de ese momento que toda la humanidad va a cumplir con las leyes sin ser ordenados. Esa es la explicación profunda de este episodio de Pinhas, que Nadab y Abiú, que actuaron sin orden, al igual que Hashem, encontraron descanso en la vida, en la acción de Pinhas, que también hizo una acción sin ser ordenados, porque celó los celos de Hashem y actuó igual que Hashem, y por eso el premio que recibió es que él va a anunciar la llegada del Mashiach, que ahí vamos a actuar todos de la misma forma, sin instinto del mal, sin una orden específica que tenemos que cumplir las mitzvot, vamos a tener la propia convicción de cumplir con las leyes. El Baal Shem Tov agrega una cosa adicional. ¿Quieres traer el Mashiach? Y todos siempre pedimos, ojalá que venga el Mashiach, que ya sea hoy, que venga el Mashiach. Aparte de lo que tenemos que creer todos los días es que hoy mismo llega el Mashiach. ¿Lo quieres traer de verdad? La forma es, intenta generar que tu cuerpo propio quiera cumplir con las cosas sin que alguien te ordenó, sin que te tengan que recordar. Tengo una manzana enfrente y mi cuerpo directamente dice la verajá, porque ya lo acostumbré tanto a que yo tengo que escuchar mi alma y mi alma desea estar conectada con Hashem, que no tengo una pelea interna. No sé, mucha gente me dice, no, qué flojera comer pan,
porque luego hay decir la bendición de Amotzi, una verajá tan larga, de Birkat Hamazon, una verajá tan larga después de comer, no me da flojera. No, que tu cuerpo quiera, que no te dé flojera, que nadie te tenga que levantar temprano para ir a rezar. Que cuando, bueno, aquí mañana tenemos, hoy, no sé cuándo, mañana hay partido aquí de deseados de final, deseados, México contra Uruguay, ¿no? México contra Uruguay, y me da miedo que no tenga aquí Minyan, porque es justamente en la hora de Minjá, y así ha pasado. Y sí, entiendo que hay una pelea interna. ¿Quieres traer al Mashiach? Actúa de la misma forma como vamos a hacer cuando llegue el Mashiach. Que ahí yo por mi propia convicción voy a querer. Y yo sé que no es un trabajo difícil, luego se genera poco a poco. Al principio con obligación, pero cuando lo hago una y otra vez, y encuentro el sentido, y encuentro la lógica, y encuentro el amor, y encuentro la felicidad. Cuando hay algo feliz, y lo puedes conectar con algo feliz. No sé, voy a la sinagoga, me tomo un café y hablo con las amigas. Y luego ya me elevo un poco más, voy a la sinagoga porque quiero. Voy a la sinagoga porque algo me despierta, porque quiero rezar, porque quiero estudiar. Así es como logramos adelantar el momento de la llegada del Mashiach, porque cuando llegue el Mashiach, ¿saben qué? Eso es lo que vamos a hacer. No va a existir la maldad, no va a existir el instinto del mal, nadie va a tener el antojo ni siquiera de ver el fútbol, porque vamos a tener tanta claridad de lo que está bien y lo que está mal, porque no va a existir el mal, lo único que existe es Dios. Hay una visión tan limpia de la grandeza de Dios, que vamos a querer automáticamente hacer cosas que nos acerquen con Dios, sin ninguna orden, sin nada específico, porque es lo que se me antoja, es lo que quiero cumplir. Entonces, si hacemos eso hoy en día de la misma forma, es lo que acerca, según el Baal Shem Tov, la llegada del Mashiach. Y eso se conecta de una forma maravillosa con lo que sucede después. Después de este episodio de Pinhas, Hashem le dice a Moshe que ya se va a morir, ya va a dejar este mundo y tiene que hacer una última cosa, luchar en contra de los Midianim, y después Moshe se va a morir. Lucha contra los Midianim y después Moshe le pide a Hashem, por favor, no dejes a mi pueblo como un pastor, como unas ovejas sin pastor. Es decir, quiero que haya alguien que dirija al pueblo de Israel de una forma correcta y que los apoye en todas las batallas que van a tener cuando entren en la tierra de Israel. Tienen que hacer batallas contra las 7 naciones. Nombra algún líder. Dice el comentarista Rashid, cuando Moshe lo pidió, Moshe ¿en qué estaba pensando? En sus propios hijos. Que sus hijos hereden su puesto de líder y que ellos sean los líderes. Pero ahí Hashem le dijo, no. Tus hijos no pasaron por la dificultad de Egipto. Tus hijos estaban apartados, no estaban en la esclavitud, estaban en Midian junto con su mamá. Y el que no pasa por la dificultad, al final no puede recibir la recompensa. Además, Moshe, y pasa mucho con cualquier líder comunitario o en lo que sea que se dedica a la gente, tanto le dedicamos a la gente que a veces nos olvidamos de la propia familia. Es algo muy, muy común y es algo que hace para trabajarlo todo el tiempo, de que haga un tiempo para la gente y también haga un tiempo para la familia. Y es muy importante porque el nieto de Moshe Rabenu, según el Naví, era el sacerdote de la idolatría. Así nos cuenta el Naví, que Menashe, el hijo de Gershom, su hijo, llegó con el rey David y David le pregunta, oye, ¿cómo? ¿Cómo llegaste a ser el sacerdote de la idolatría? Tu abuelo era Moshe Rabenu. Y le dijo, perdón, eso fue lo que me educó mi abuelo. ¿Cómo? Sí, mi abuelo me dijo eso. ¿Cómo? ¿Tu abuelo te dijo que trabajes con idolatría? Le dice, sí, mi abuelo nos enseñó que es mejor que la persona trabaje en Abodá Zará y que no pida limosnas de la gente. Y como yo llegué a un nivel de pobreza tan grande,
En vez de ir a pedir limosna, fui a trabajar en Abodá Zara. ¿Saben qué significa Abodá Zara? Abodá Zara es el nombre de la idolatría. Significa un servicio ajeno. Es Abodá Zara. Entonces, por eso le hice caso. Fui con la idolatría, un servicio ajeno, con tal de no pedir limosnas. Le dice, no, te equivocaste. Eso no es lo que tu abuelo se refería. Lo que se refiere a tu abuelo es que tienes que, en vez de pedir dinero a la gente, trabaja en un oficio ajeno al que estás acostumbrado. No te digas, ay, qué pena me da hacer esto. Ay, no, yo estudié tal cosa, yo no voy a hacer... No, trabaja en lo que sea, aunque sea algo ajeno a lo que tú estás acostumbrado, en vez de pedir dinero a la gente. Saca tú tu propio dinero. Entonces, ¿qué significa? Que el nieto entendió mal. El motivo que el nieto se convirtió en sacerdote de la idolatría es porque el abuelo, porque Moshe tuvo tiempo para todo el pueblo y para sus hijos propios no tuvo el tiempo necesario. Y eso es algo muy común en muchas familias, no solo con los hijos, también con la pareja, que esperamos que la pareja nos entienda. Llega alguien a nuestra casa y lo atendemos de una forma maravillosa. Estamos atentos, escuchando lo que quiere. Y cuando llega la pareja, y cuando estamos solos con la pareja, no cada uno está con su celular. Estamos cada uno en su mundo, con su celular, en el trabajo. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué al vecino sí lo tratas muy bien cuando llega a la casa? A tu alumno hablas con él, con tu amiga hablas con él con muchísimo. Y cuando llega la pareja o los hijos ya no hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos. No, ya me entiende. El vecino nunca llega, Shuhabar, el vecino nunca llega. Mi pareja siempre está conmigo. Entonces ya me entiende. Y estamos equivocados. Así como le dedicamos el tiempo a gente lejana, con más razón a gente que tenemos cerca de nosotros, tenemos que dedicar mucho más tiempo de lo necesario. Entonces por eso nuestros sabios dicen que la culpa del nieto, que él fue a ser idólatra, era porque el abuelo no le dedicó tanto tiempo. Entonces es lo que dijo Dios a Moshe. Entonces dijo a Moshe, no. El liderazgo del pueblo de Israel, de la Torá, no se hereda. Si el hijo tiene el nivel necesario, él puede seguir con lo que hizo su padre. Pero si es que no tiene alguien que tenga ese nivel, él tiene que continuar tu legado. Y por eso le dijo Yoshua Binun. Yoshua, aunque no es tu hijo físico, es tu hijo espiritual. Él aprendió todo lo que tú enseñaste. Dice el pasuk, Nav lo yamush mitoja oel. Siempre estaba dentro de la casa de campaña de Moshe, donde Moshe estudiaba y recibía el estudio. Y todo lo que Moshe enseñaba, Yoshua era la primera fuente en escuchar las palabras de Torah de Yoshua, de Moshe Rabbeinu. La primera, cuando Moshe subió 40 días y 40 noches para recibir la Torá, Yoshua no regresó al campamento, se quedó al lado del monte de Sinai esperando que su maestro vuelva. Por eso no estuvo involucrado en el pecado del becerro de oro. Está tan pegado a Moshe Rabbeinu que él tiene que ser el líder de Israel. Él es el que más recibió. Y por eso Hashem le dice a Moshe, toma tu mano, ponla encima de Yoshua, Venatata mehodeja alav, y pondrás de tu resplandor encima de él. Mano, así como dice el pasuk. El pasuk dice así. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Hashem a Moshe, toma Yoshua binun, vesamachta et yadeja alav, y colocarás tu mano sobre él, venatata mehodeja alav, y pondrás tu resplandor encima de él. Explica a nuestros sabios de qué tipo de resplandor hablamos, qué es Yadejá, de qué sirve poner la mano encima de él. Dicen nuestros sabios, muchas veces cuando decimos la palabra Yadejá, no es Yadejá. Bueno, se lee como Yadejá, que significa tu mano, Yad. Pero la palabra Yad se lee igual que la letra Yud. Yad y Yud se leen igual. Yadeja se puede leer como Yudeja. Dale de tu letra Yud que tienes a Yoshua Binun, a tu alumno Yoshua. ¿Qué significa? Si nos acordamos, ¿se acuerdan? Que antes de mandar a los espías, Moshe le agregó la letra Yud a Yoshua. Antes se llamaba Hoshea, le agregó la letra Yud y se convirtió en Yehoshua. ¿De dónde sacó Moshe esa Yud? Bueno,
¿Se acuerdan lo que dijimos en Shelach Lecham? ¿Se acuerdan? Que es de Sarai. El Or HaChaim HaKadosh explica otra cosa. Bueno, los que no se acuerdan, revisen en YouTube, en donde tenemos las clases, la clase de Shelach Lecham, y explicamos de dónde sacó esa Yud, de Sarai. Que Hashem le cambió el nombre de Sarai a Sará, tomó la Yud y se la dio a Yoshua. Otra explicación del Or HaChaim HaKadosh, no. La Torah nos cuenta que cuando Moshe Rabenu bajó del monte de Sinai, tenía un resplandor especial sobre su cara. Y ese resplandor especial, ¿de dónde lo recibió? De hecho, tenía cuernos de luz. Así dice la Torah, cuernos de luz. Su cara resplandía. ¿Dónde la sacó? Entonces contamos que cuando Moshe Rabenu estaba en el cielo, Dios le dio una tinta para que escriba toda la Torah. Y Moshe iba escribiendo lo que escuchaba de Dios. Ahora, Dios obviamente que le dio la tinta exacta que tiene que utilizar para escribir toda la Torah. Llega un lugar, un versículo que es muy difícil para Moshe escribirlo. Y es el versículo Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Y el hombre Moshe era el hombre más humilde de todos los hombres de la tierra. Ay, que Moshe lo escriba sobre sí mismo, pero era muy difícil. Por eso dijo, sí, escríbelo. ¿Qué hago? Entonces Moshe decidió no escribir la palabra anav, que significa humilde, completa, como se escribe normalmente, es Ain, Nun, Yud, Vav. Dijo, no la voy a escribir, le voy a quitar la letra Yud. Anav sin Yud. La Yud suma 10 en la gimatria. 10 es algo completo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, se cierra el ciclo, algo completo. No soy un humilde completo, no. Le quitó la Yud, bueno, soy un poco humilde, pero sin la Yud, no un humilde completo, no, le quitó la Yud. Entonces sobró un poco de tinta. Hashem tomó la tinta que sobró de esa letra Yud y se la colocó en la frente de Yoshua y ahí recibió su resplandor. Los que se acuerdan, hablamos que también la Aleph de Vayikra, pero vamos a enfocarnos en la Yud. Como Moshe no escribió la letra Yud de Anav, de humilde, Hashem tomó la tinta que sobró de la letra Yud y se la colocó allá, acá. Pero la letra Yud tendría que estar escrita en la Torah. Entonces, la Yud se quejó con Dios. Hey, no es justo, yo también quiero estar escrita en la Torah. No te preocupes. Moshe tomó la letra Yud y aunque Hoshea no va con Yud, colocó esa Yud en Yehoshua y así le volvió a la letra Yud que esté de nuevo en la Torah, de Hoshea a Yehoshua. Pero bueno, esa es una Yud seca, una Yud sin nada, sin resplandor, porque el resplandor de la Yud, ¿a dónde fue? En la cara de Moshe. Entonces, ¿de qué sirve que le dé una Yud seca? Por eso llega aquí a Dios y le dice a Moshe Rabenu, Moshe, yo sé que tú ya le pusiste tu mano, la Yud, ya se la pusiste a Yoshua, pero también dale el resplandor que tiene esa Yud, que tú tienes, que ya te la puse aquí, dáselo a Yoshua. Si uno analiza, antes de entrar, ya es tarde, pero antes de entrar a explicarlo, si uno analiza cómo se escribe la letra Yud completa. O sea, Yud, ya dijimos, la letra Yud suma 10, pero la Yud, la palabra Yud, ¿cómo se escribe? Yud, Vav, Daled. O sea, tenemos la letra Yud que escribe Yud, únicamente la Yud, lo que vemos. La parte externa que vemos es la letra Yud sola. Pero si queremos escribir la palabra Yud completa es Yud, Vav, Daled. Entonces, la Yud suma 10. La parte externa que yo veo con la Yud suma 10. Pero la parte interna que yo no veo de la letra es la Vav y la Daled. ¿Cuánto suma? También 10. La Vav suma 6, la Daled suma 4, 4 más 6, otros 10. Entonces cuando Moshe le dio la Yud completa, tanto lo visible, que es la Yud que suma 10, y también lo que está invisible, que es la Vav y la Daled, que también se la dio a él, es
la fuerza de la Yud y su resplandor, la parte visible y la parte interna. Para entenderlo un poco más, y con eso voy a terminar, aquí Dios le ordena a Moshe, como dijimos, ¿no se pasó? Vesamachta et yadeja alav. Colocarás tu mano sobre él. Tu mano, una mano. Como dijimos, yud, una yud. Cuando Moshe lo hace, dice el pasuk, Vayas Moshe ka'asher tziva Hashem oto, e hizo Moshe como Hashem le había ordenado, Vaismoch et yadav alav, y colocó sus manos sobre él. Las dos manos. Hashem le ordenó una sola mano y él le dio más de lo que tenía que darle y le dio dos manos. Explica el Maharsha, si uno se fija en los versículos, aquí Moshe le pide a Hashem, Hashem, quiero a alguien que apoye en la batalla. Únicamente pidió que los apoye y que dirija las batallas del pueblo de Israel. Por eso Hashem le dijo, para las batallas alcanza una sola mano. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a volver en la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto en contra de Amalek. ¿Quién luchó? Yehoshua luchó físicamente en contra de Amalek. Pero la fuerza que recibió Yehoshua, ¿de quién llegó? De las manos de Moshe Rabbeinu. ¿Se acuerdan? Cuando Moshe alzaba sus manos, ganaba Israel. Cuando bajaba sus manos, ganaba Amalek. No dice manos. Cuando Moshe alzaba su mano, ganaba Israel. Y cuando bajaba su mano, ganaba Amalek. Mano. Es decir, si necesitamos una fuerza para vencer batallas, física, externa, alcanza únicamente una mano. A diferencia, cuando Moshe Rabbeinu recibió la Torá, dice el pasuk, que Moshe bajó del monte de Sinai, ushne luchot aberit, al shete yadav. Las tablas de la ley estaban sobre sus dos manos, shete yadav, sus dos manos. Es decir, que para la fuerza de la Torá, el liderazgo espiritual, hace falta dos manos. La fuerza de batalla física del cuerpo, una sola mano. La fuerza espiritual de la Torá, necesitamos dos manos. Moshe le pidió a Dios, Dios, quiero únicamente a alguien que dirija al pueblo de Israel en sus batallas, que luche físicamente. Y por eso Hashem le dijo a Moshe, una sola mano, colócala encima de Yehoshua, porque una mano es suficiente para la batalla. Pero Moshe le otorgó algo adicional a Yehoshua y le dio dos fuerzas. Cuando él colocó sus manos, le dio la letra Yud completa. Y como dijimos, tenemos la parte Yud que vemos, la Yud que vale 10, y la parte incompleta, la interna, la que no vemos, es la Vav y la Dalet. La Yud que vemos es la fuerza de las batallas. Y ahí hay que tener, así como la Yud, humildad, que Hashem dirige las batallas. La parte que no vemos, que es la Vav y la Dalet, es la fuerza interna, la fuerza de la Torah. Y por eso la Vav suma 6, la Torah que se entregó en el 6 de Sivan, la Dalet suma 4, porque la Torah tiene 4 formas de cómo estudiarla, Pshat, Remes, Drash y Sod, la parte sencilla, la parte de las pistas, la parte de los Midrashim y de las historias, y la parte del Sod, la parte profunda de la Torah, que es lo que a veces vemos aquí en esta clase. Entonces, el punto es que Moshe, cuando le pasó a Yehoshua, su alumno, le dio todo lo que él tenía internamente. Y como Moshe actuaba de una forma de cercanía completa con Dios, no había nadie que se acercó así con Dios, que veía a Dios cara a cara. Como dijimos antes, cumplía con las mitzvot con convicción realmente, porque él sentía la cercanía de Dios como nadie más lo sintió. Yehoshua continuó la misma forma de cómo Moshe actuaba y por eso le dio ese poder a él. Es decir, alguien que empieza una vida con esa idea, con esa reflexión de quiero llegar a un nivel que mi cuerpo desee cumplir las mitzvot, que intentar no tener una lucha interna incluso, que tanto yo entienda el bienestar que hace para mi vida y que sin ese manual de instrucciones de la Torah Kedoshá, mi cuerpo no puede funcionar en este mundo, porque mi Creador es el que más sabe lo que es mejor para mí.
Y llego de esa forma a cumplir, wow, qué alegría estar en Shabbat con la familia, qué alegría abrir un libro y estudiar, qué alegría me da encender la vela de Shabbat, qué alegría me da ponerme el tefilín. Ahí no únicamente que aproxima la llegada del Mashiach, también va a recibir una ayuda, así como Moshe le dio a Yoshua porque lo vio actuando de esa forma, también la persona empieza a recibir una ayuda del cielo infinita. Te conectas con lo infinito, con el camino de Hashem, tu cuerpo desea cumplir lo infinito, recibes del cielo una bondad infinita. Les deseo a todos que podamos realmente conectarnos de esa forma con Akadosh Baruj Hu, que nos conectamos con Hashem al 100%, con la fe ciega que Hashem nos da todo lo que necesitemos y que nos mande realmente, únicamente noticias buenas, verajá y atzlajá para todo Am Israel. Amén, ken yehi ratzon.